Hoy es el día de Cristo el Señor. Ha llegado el tiempo. Cristo ha regresado ya con todos sus santos ángeles para establecer su reino en la tierra como está escrito. El Hijo del Hombre regresó y hoy ya está reuniendo delante de él todas las naciones, y sus ángeles con él ejecutan su juicio y arrebatan a sus escogidos. Abba Padre, oído naciones todas, pueblos todos, Sión. ¿Sabían ustedes que Cristo, el Espíritu, el poder y la sabiduría de Dios ya regresó? ¿Ustedes sabían eso? Dice, hoy podrán conocer que a los falsos ministros de la ciencia del bien y del mal han llamado pecado. Lo que ellos han llamado pecado, en realidad no es pecado. Hoy, este misterio, como todos los misterios que venimos aclarando los ángeles después del Señor, serán revelados. Así que atentos, naciones todas, vamos a comer, vamos a deleitarnos con este plato que el Señor hoy, y vamos a recibir con un fuerte aplauso al antecesor, al precursor, a un ministro competente de este nuevo pacto, una jerarquía espiritual poderosísima en el querubín. Así que recibamos con un fuerte aplauso al querubín Luis Carlos Córdoba. Abba Padre, santo bendito de Cristo, la sabiduría y el poder de Dios en todas las naciones. Ustedes son los benditos porque está escrito que los benditos de Él heredarían la tierra. Los benditos. O sea, tienen la tierra por herencia. ¿Y quiénes son los benditos? Aquellos a quienes le ha llegado el glorioso conocimiento de Dios. Aquellos que dice el Evangelio, bendito sea el Dios y Padre de Cristo, la sabiduría, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que los benditos somos aquellos que tenemos la sabiduría, los benditos en el Espíritu, una bendición netamente espiritual. Para ustedes, amados, en todas las naciones, un fuerte abrazo, declarando por el Espíritu que ustedes son los encargados de guiar al mundo conforme a la verdad. Porque el mundo ha venido siendo guiado conforme a la mentira. Hoy que ya Cristo, la sabiduría y el poder de Dios se manifestó, ya sus santos ángeles estamos presidiendo en el juicio y bueno, y todos los entendidos están dando a conocer la verdad. Así como dice la palabra, o la dijo él mismo, la misma sabiduría dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, completamente libres, dando a entender que el no conocer la verdad es estar cautivo, preso en las tinieblas. Pero hoy ya Cristo llegó, como lo dijo aquí el Serafín Edgar. Ya Cristo está presente, ya vino, ya llegó. Por tanto, estamos aclarándole a todas las naciones que lo que la tradición religiosa le ha llamado pecado, ese no es el pecado. Oye bien, lo que la tradición religiosa le ha llamado pecado, ese no es el pecado. Ellos desconocen cuál es el pecado. Y al desconocer cuál es el pecado, pues no pueden ministrar libertad a aquellos que ellos están ministrando supuestamente la palabra. Al no conocer el pecado, tampoco pueden conocer lo que es la contra del pecado. Pero este ministerio del Espíritu glorioso, los ángeles del poder del Señor, les aclaramos a todas las naciones que el pecado es un conocimiento que entró al mundo, ¿sí?
Y ese conocimiento está en la conciencia de todo ser humano. Todo ser humano que no ha recibido el conocimiento de Dios. Por tanto, para ser libertados del pecado, tiene que llegar el conocimiento de Dios para libertarlos. Ese conocimiento de pecado es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y usted puede leerlo allí en Romanos 5:12, cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Mire, entró. O sea que no estaba, pero entró. Entonces, si el pecado fuese en las obras, como nos han dicho, que es el homicidio, que es la fornicación, el adulterio, que bueno, toda esa cantidad de cosas que ha presentado el sistema tradicional religioso como pecado. Si esas cosas fueran así, si ese fuera el pecado, entonces la pregunta es, ¿qué hizo Adán para que el pecado entrase? ¿Se emborrachó? ¿Mató a alguien? ¿Violó a alguien? No, porque el pecado entró por medio de Adán. Entonces, parta nomás de allí. El mundo está errando en esa apreciación. Pero le decimos, ya llegó el conocimiento de la verdad. Y así como el pecado entró al mundo por un hombre, también la vida y la inmortalidad, la luz, entró por medio de otro hombre. Ese es Jesús. Así que estén todos atentos en todas las naciones para que puedan entender y comprender todos los misterios. Son misterios que nunca antes se habían dado a conocer a los hombres, pero hoy están siendo aclarados. Por eso justamente tenemos un tema, venimos los días martes tratando temas gloriosos. Y el tema central que venimos tratando es aclarando los misterios del reino de los cielos. Este es el número 71. Aclarando los misterios. Mire que son misterios. Un misterio es algo que ha estado oculto. Algo que ha estado oculto al entendimiento, al conocimiento del mundo. Y además dice que son misterios del reino de los cielos. Inclusive para los que son del reino de los cielos, ha estado oculto también. Y evidentemente estas cosas se le aclaran a los celestiales, a los que son de arriba. Un celestial es aquel que procede del espíritu. Y un terrenal es aquel que procede de la carne. Tremendo. Entonces, hoy, el énfasis, oye bien, el énfasis que vamos a tocar a partir de hoy va a cambiar. Hasta hace 8 días tocábamos el misterio de la muerte y resurrección. Pero hoy vamos a tocar el misterio de la postrera manifestación del Señor en gloria. Abba, Padre. El misterio de la postrera manifestación del Señor en gloria. Y este tema lo vamos a estar dando todos estos días. Los ministros en todas las naciones, ya vamos a enfatizar todo este mes y si es posible el próximo, acerca de esta venida, de esta manifestación del Señor. Ya ustedes la conocen. Entonces vamos a darla de diferentes puntos de vista, posténlo de una manera, de la otra, para que todos conozcan que ya el Señor está presente. Ya el Señor se manifestó. Ya Cristo vino. Hoy se está cumpliendo aquella palabra que voy a leerles a continuación, que está en Juan 17, versículo 22. Mira. Y 23. Juan 17, 22 y 23. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Son unas palabras que habló la sabiduría de Dios en Jesús. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca
Mire, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí está, mire. La gloria que me diste, yo les he dado. Mire, es una gloria que le fue dada. Bueno, estuvo en Jesús esa gloria. ¿Y cuál era la gloria que tenía Jesús? Él tenía la sabiduría de Dios. En Jesús estaba la sabiduría de Dios. Estaba el Espíritu de Dios, con el cual fue ungido. Por eso hablaba diferente a todos los terrenales. Y fueron necesarias mostrarles unas señales al mundo para que se diesen cuenta que ahí estaba aquel que estaba profetizado a manifestarse en la primera manifestación. Entonces, esa gloria que él recibió, dice, yo les he dado. O sea, es una transferencia de gloria y poder. La que estaba en Jesús, la transfiere a un pueblo. ¿Para qué? Para que sean uno. Esa unidad está en el Espíritu. Son muchos miembros, pero son uno. Un solo cuerpo. Y dice, un mismo espíritu en cada uno de ellos. Para que sean uno así como nosotros somos uno. O sea, los espirituales todos somos uno. Versículo 23 dice, yo en ellos, mire, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Perfectos en qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Puedes subrayarlo, Ángel, esa partecita allí. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. O sea que la manera para que el mundo se dé cuenta que Cristo sí fue enviado es cuando viesen la unidad en el espíritu del pueblo del Señor. Todos hablando lo mismo, todos sintiendo lo mismo, todos manifestando una misma gloria. Es la evidencia que el Señor ya vino. Y justamente queremos hablarle todos estos días de la venida o la postrera manifestación del Señor, que ya está presente. Bueno, ya conocen ustedes que los días martes usted puede preguntar, usted puede aportar conforme al tema que estamos tocando. Y esta vez reitero la cita, reitero el énfasis del tema, la postrera manifestación del Señor en gloria. O sea que ya el Señor se manifestó. Y es importante que usted sepa que es el Señor. Cuando hablamos del Señor, no estamos hablando de una persona o de un personaje por ahí. No estamos hablando de ese tipo de cosas. Los naturales, sí, cuando ellos hablan que Señor, creen que es una persona. Pero para que entrada usted conozca que no vamos a hablar de una persona como tal, voy a decirle que es el Señor. Vamos a segunda carta del apóstol Ángel Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Ahí le va a decir qué es el Señor. Cuando usted entre a disertar con alguien y hable del Señor, sepa de qué es que está hablando. Ahora, siempre el natural le va a llamar el Señor Jesús, el Señor Jesús, el Señor Jesús. Cuando estuvo Jesús, antes de ir al madero, pues se llamó el Señor Jesús, porque en él estaba el señorío, en él estaba el Espíritu, en él estaba la sabiduría y el poder de Dios. Por eso le decía el Señor, el Señor, el Señor. Pero cuando ya él va al madero y pone su cuerpo en expiación por el pecado, ya no lo vamos a conocer más como Jesús. Ya dice la palabra que aun si a Cristo lo conocimos según la carne,
ya no lo conocemos así. Cristo según la carne fue Jesús de Nazaret. ¿Sí? Cristo según la carne. Si me dice, ya no lo conocemos más así, entonces, ¿cómo lo debo conocer ahora? Conforme al Espíritu. Entonces, aquí el ángel nos va a colocar la cita de 2 Corintios 3:17 y 2 Corintios 5:16 para mostrarles las evidencias. Aquí está la primera cita. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque el Señor es ¿qué? El Espíritu. ¿Qué es el Señor? El Espíritu. Entonces, cuando usted está hablando de la palabra con alguien y menciona la palabra el Señor, ¿a quién se está refiriendo? A la sabiduría, al Espíritu. El Espíritu es el conocimiento, es la sabiduría de Dios. Entonces, ahí se vuelve un poco complicado con el natural, porque cuando usted habla del Señor, él cree que es una persona que usted le está hablando. Inmediatamente él pone la mirada en Jesús de Nazaret. Inmediatamente. Ah, sí, claro, el Señor Jesús. Entonces pone la mirada en el zarquito que le han pintado los cuadros, en el barbadito o al barbudito, pues el zarco que le llaman y todo. No, nosotros no adoramos esas cosas aquí. Aquí nosotros adoramos el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, los que tenemos el Espíritu del Señor somos libres. Somos libres. Allí hay libertad. Ahí no hay esclavitud. Ahí no hay sometimiento. Mira este ministerio tan glorioso. Aquí, ¿quién anda aquí sometiendo a alguien? ¿No? Aquí los que hemos recibido andamos una libertad gloriosa. Aquí hay una libertad y esa es la que anhela la creación. Que ellos serían libertados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces mire que es tan glorioso esto, que el que tiene la libertad por causa del Espíritu, ese es contado como hijo de Dios. Porque la palabra también enseña que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces ya queda evidenciado que el Señor es el Espíritu, ¿verdad que sí? Entonces, ese Señor que es el Espíritu, les decía a ustedes ahora que estuvo por primera vez en Jesús de Nazaret. Por eso se le llamó el Señor Jesús. Otras veces Jesucristo, porque la sabiduría del mismo Espíritu se le llama Cristo también. Luego le vamos a mostrar esa cita. Vayan preparando la ángel, 1 Corintios 1:24. Pero antes de eso le voy a leer la 2 Corintios 5:16. 2 Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros, mire, nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Mire, a nadie conocemos según la carne. Dando a entender que la carne ya terminó. Inclusive, si usted lee el 15 dice, el versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que Dios resucitó por ellos. ¿Sí? De manera que nosotros, o sea, los que hemos resucitado con Cristo, a nadie conocemos según la carne. Y aún, mire, aún Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si ya no lo conozco así según la carne, ¿cómo lo debo conocer? Según el Espíritu. Entonces, el Señor es el Espíritu. Cuando hablamos del Espíritu, hablamos del conocimiento de Dios. Hablamos de la sabiduría que es Dios mismo. Ahí está la evidencia en 1 Corintios 1:24. Para que todos los santos vayan comprendiendo este misterio. Para usted poder comprender el misterio que vamos a tratar acerca de la venida del Señor, usted tiene que conocer primeramente qué es el Señor.
Está, mire. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 24. Dice así: mas para los llamados. ¿Para quiénes? Los llamados. Así judíos como griegos. O sea, judíos o no judíos. Para estos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el mismo poder de Dios y es la misma sabiduría de Dios. Al ser el poder de Dios y ser la sabiduría de Dios, es el mismo evangelio. Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces, reitero, cuando hablamos de la postrera manifestación del Señor, estamos hablando de la postrera manifestación de la sabiduría de Dios. En el primero que se manifestó la sabiduría de Dios fue en Jesús de Nazaret. Retenga esto. Estamos hablando bien claro para que usted comprenda en qué consiste la segunda venida. Porque los naturales, un muerto no sabe nada. Los muertos nada saben. Por tanto, esos pastores, esos grandes teólogos que han escrito acerca de la venida del Señor, todo lo que han dicho es mentira. Porque ellos desconocen el Espíritu. Y yo te hablo de un personaje que se llama Jesús. Y de ese que la gente está supuestamente esperando que venga. Que venga en un caballo blanco, que venga otro que por allá en las nubes volando con unos angelitos. Unas fábulas que les han metido. Y todo el mundo anda expectante a eso. Pero aquí les decimos, el que vendría sería el Espíritu. Sería la sabiduría. El mismo conocimiento que habitó en Jesús de Nazaret estaría en sus santos ángeles para que a través de ese conocimiento la tierra fuese llena del conocimiento de Dios. Esa es la postrera manifestación del Señor. No espere una persona que nunca la va a ver. Evidentemente la sabiduría tiene que estar manifestada en alguien. ¿Sí? Y esta vez no es en un solo vaso como lo fue en Jesús. Cuando hablo de vaso hago referencia pues a la vasija del cuerpo físico. Ya les dije que en el primero que se manifestó la sabiduría de Dios fue ¿en quién? En Jesús de Nazaret. En su postrera manifestación, Él vendría con sus santos ángeles. Porque la sabiduría necesita unos mensajeros de ella. A esos mensajeros de esa sabiduría, la palabra le llama ángeles. Esos ángeles son los encargados de ejecutar la palabra del Señor. Así lo dice el Salmo 103:20, que dice: bendecí al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Aquí está. Bendecí al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. El 21 dice: bendecí al Señor vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. El Señor ya está claro en la conciencia. Para que usted comprenda bien a fondo todo, debe saber que el Señor es el Espíritu. El Señor es la sabiduría. No es un personaje. Nos enseñaron que era un personaje, pero no lo es. Espíritu es palabra. Lo que pasa es que hay dos tipos de espíritu. Hay espíritu inmundo, que es una palabra sucia, mentirosa. Hay Espíritu Santo, que es una palabra verdadera.
limpia. Ese es el espíritu de verdad, lo cual a ese se le ha llamado Cristo. Entonces, seguidamente, ya conocemos que para los llamados, esto es exclusivo para los llamados. Para los llamados, así judíos, bien sea de los judíos hay un pueblo que tiene que venir. Y de los no judíos, es decir, de los gentiles o griegos, como dice allí, ¿sí? Para estos llamados al reino, Cristo es una sabiduría. Para el que no es llamado, le sigue llamando Chuchito, Señor Jesús, el Zarco, Jehová, Yahshua, una cantidad de nombres. Puros nombres blasfemos. Pero el nombre verdadero es la misma sabiduría. Es la misma sabiduría. El nombre que es sobre todo nombre, al cual nosotros los ángeles, los celestiales, le adoramos rodillas, es a la sabiduría. A la sabiduría nos lo doblegamos porque ella es la poderosa. Aquí hay una pregunta. Bien pueden preguntar todo lo que tengan a bien. Con toda confianza. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le hago la pregunta? ¿Cómo Jesucristo está en tantas personas? Siempre me he hecho esa pregunta. ¿Cómo Jesucristo? O Jesucristo, o digamos, nosotros somos miles de personas, ¿no? ¿Cómo Jesucristo está en todas esas miles de personas? Esa es mi pregunta. Correcto, bueno. La pregunta que está haciendo aquí el ángel Amparo se llama, ¿verdad? Bienvenida, Amparo. Lleva poco tiempo en el ministerio y hace una pregunta. Siendo tantas personas, miles de personas, ¿cómo Cristo puede estar en todos ellos? Bueno, yo sé que la pregunta primeramente que ella hace es, ¿cómo en todos puede estar Dios? ¿No es cierto? Bueno, Dios es palabra, es aliento, es viento. Dios le da vida a todas las cosas con su aliento. ¿Sí? Pero una cosa es el aliento de vida que tienen todos los seres humanos. Y otra cosa es el conocimiento de Dios que no está en todos los seres humanos. Hay dos tipos de conocimiento. Está el conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es un conocimiento que Dios puso para regir al hombre. ¿Sí? Es más, le voy a dar la cita. Le voy a dar una cita para que vaya comprendiendo. Porque ella está preguntando cómo puede estar Dios en tantas personas. Jesucristo, es que ella preguntó. Bueno, Jesucristo. Jesucristo primeramente no puede estar en ninguna persona. Porque Jesús como tal no puede estar. ¿Sí? Porque Jesús murió. El que estaría sería Cristo, la sabiduría. ¿Sí? Pero hablando desde el punto de vista del aliento de vida para que todo ser humano viva, hablándolo físicamente, voy a mostrarles qué es lo que les da vida a ellos. En Isaías 42, voy a mostrarle aquí, dice, (42:5). Así dice el Señor, Dios, o sea, está hablando la sabiduría de Dios. Dice así, creador de los cielos. ¿Quién creó los cielos? Dios. Y el que los despliega, ¿sí? El que extiende la tierra y sus productos. La tierra y todo lo que hay en la tierra lo extiende él, ¿sí? Y sus productos. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella. O sea, quien le da aliento de vida al pueblo que vive sobre la tierra
es el Espíritu, o sea, Dios, con su aliento de vida, el soplo de vida. Reitero, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu, es decir, y conocimiento a los que por ella andan. Porque es que una cosa es tener aliento de vida, el aliento de vida pues lo tienen, aquí lo hemos dicho hasta los zancudos. Y otra cosa es que él le pueda dar conocimiento a los que viven sobre la tierra. Nadie, ningún ser humano sabe de dónde proceden los pensamientos de él. Él piensa y él cree que es él el que está pensando. Él dice, de hecho dicen que es el cerebro. No, es que mi cerebro, es que yo me alimentaba muy bien, pues es que yo pienso así de esta manera, pues yo soy inteligente. No. El conocimiento procede de Dios. Y aquí ya tengo que entrarles en soberanía. Hay dos conocimientos. El de la ciencia bien y mal, que es conforme a lo terrenal, que comió Adán en el Edén. Y ahora hay un nuevo conocimiento que se está manifestando al mundo, que es el árbol de la vida. Ese conocimiento se llama Cristo. Y los santos que ya llevan, pues, están alumbrados con este conocimiento, ya saben que esta sabiduría no estaba en ellos. Esto es algo nuevo que se ha manifestado en el mundo. Es una sabiduría. Y con esta sabiduría es que usted conoce, logra conocer a Dios. Esa sabiduría sí puede estar en todos, en muchos. Por ejemplo, usted será enseñado por este conocimiento, esta sabiduría, a su debido tiempo. Esta sabiduría que usted aprende queda en su conciencia. Y luego usted después la habla y la transfiere a otro. Y así sucesivamente. Pero es un conocimiento que puede estar en todos. No una persona. Una persona no puede estar dentro de usted. En cambio, el conocimiento sí. ¿Sí? La respuesta es esa. ¿Sí? Un conocimiento sí puede estar dentro de usted. Y qué buena pregunta, porque mire, es maravilloso entender que una persona no puede estar dentro de uno. ¿Cómo hace para meterse? De manera religiosa uno escucha mucho por allá a la gente, no, yo tengo a mi Dios aquí en mi corazón, dice aquí en el corazón. Pero eso es religioso y eso lo dicen de labios. Pero la verdad es que no lo tiene. Empezando que el corazón del cual habla la palabra no es este. Este es un músculo. ¿Sí? El corazón del cual habla el evangelio es la mente, el espíritu, la conciencia. ¿Sí? Ahí en el corazón viene a morar la sabiduría de Dios, en quienes son enseñados. Ahora, son muchos, somos muchos, pero ya la sabiduría de Dios había profetizado enseñar a todos los suyos. Había profetizado enseñarles. Inclusive se encuentra la evidencia en Isaías 54:13. Mientras tanto le voy a escribir, le voy a mostrar aquí la cita de Isaías 42:5. Dice así, mira. Así dice el Señor. O sea, así dice el Espíritu, la sabiduría. Porque ya explicamos que el Señor es el Espíritu, que es la misma sabiduría. Así dice el Señor. Creador de los cielos y el que los despliega. O sea que esa sabiduría, el Señor fue quien creó los cielos y los despliega. Esta sabiduría. El que extiende la tierra y sus productos. Mire, usted ve la tierra con todos los productos que tiene, todo lo que hay, esas maravillas físicas que él creó. ¿Quién creó eso? El Señor, el Espíritu. El natural, pues, el incrédulo, el necio dice, no, no hay Dios, eso se creó solo, eso es la naturaleza. ¿Y dónde sale pues la naturaleza?
Así dice pues el necio que dice en su corazón no hay Dios. Pero nosotros que creemos a la verdad, acá donde no hay necios, sino que hay sabios, según la palabra de verdad, sabemos que creó todas estas cosas fue el Señor, el Espíritu, la sabiduría. Entonces, reitero, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, o sea, el aliento de vida. Para usted poder caminar, para usted moverse, para usted, bueno, hacer muchas cosas, tiene que tener aliento. Una persona cuando físicamente fallece es porque ya no tiene aliento. No tiene espíritu, o sea, no tiene aliento, no tiene espíritu. Es quien da el aliento al pueblo que mora sobre la tierra, es el Señor. Y da espíritu a los que por ella andan. Mire que aquí hay una separación. Aliento y espíritu. Aunque aliento también denota espíritu, porque es el que hace mover. Esta parte acá no dice que da espíritu a los que por ella andan, dice el que da conocimiento a los que por ella andan. ¿Sí? El conocimiento lo da el Señor. Allí mismo también hay una separación, porque él dice que da aliento a los moradores, al que mora sobre la tierra. Así es. Y espíritu a los que por ella andan. O sea que los que andan no somos moradores de la tierra. Ah, padre, bueno, esa está buena también. No son espíritus, los espíritus perfectos también. Entonces, mire, santo. Ahí va quedando evidenciado que para que Dios more en tanto, tiene que ser espíritu. ¿Sí? Tiene que ser espíritu. Entonces, Dios, para hacer la separación entre Dios y el hombre, al hombre natural le ha dado un conocimiento, que es el árbol ciencia bien y mal, con el cual el hombre piensa de la manera como piensa, naturalmente. Y él cree que es él mismo que está pensando por él mismo, porque como él no conoce a Dios, él cree que es él mismo. No, yo estoy pensando por mí mismo y yo soy inteligente por mí mismo. Y él ya todo es yo. Pero cuando ya usted entiende la palabra de verdad, ya usted comprende que hay uno que es el que da vida a todas las cosas. Y dice, no, es que eso es una necedad. Si hoy en el mundo, ya esto es soberanía, hay unos necios por ahí, eso los creó Dios también. Los creó así necios y les dio esas tinieblas para él poder luego hoy glorificarse sobre ellos. O sea, porque para que esta lámpara, para que la luz brille, tiene que haber tinieblas alrededor. ¿Sí me hago entender? Entonces hay tinieblas, escasez de conocimiento, ausencia de conocimiento, para que cuando llegase el conocimiento de la verdad pudiese resplandecer sobre las tinieblas. Y ese conocimiento que viene a resplandecer sobre las tinieblas es el Señor. Es el Espíritu, la sabiduría que es Dios. Y esa viene a morar en los que Él escoge para sí, porque Él es el que los escoge. Aquí ninguno se escoge por sí mismo. Él es el que los escoge. Venga para acá. Ahí leímos los llamados. Los llama. ¿Y cómo los llama? Por medio del evangelio. O sea que esto aquí no es porque alguno hizo fuerza y yo me esforcé mucho, ayuné mucho, y yo tuve que hacer esto o pagué tanto. No. Aquí no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Otra evidencia para mostrarles que Dios, oye bien, es el que anuncia el pensamiento al hombre. Se lo voy a mostrar. Para que una vez se dé cuenta el hombre que él no es nada. Hasta el pensamiento lo tienen que anunciar. Ángel, vamos allí a una cita que se encuentra en Amós 4:13. Amós 4:13. Oiga, esa cita es muy brava.
Cuando uno la entiende, uno dice, verdaderamente tú eres maravilloso, Señor. Eres maravilloso porque Él es el que hace todas las cosas. Y la bienaventuranza está cuando Él te da de su conocimiento para que lo puedas conocer. Ahí está la bienaventuranza. Amós 4:13 dice, porque he aquí el que forma los montes y crea al viento, mire que Él crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. El Señor, Dios, es su nombre. Ah, Padre, es glorioso esa cita. Ya el ángel la va a poner allí en el proyector para que todos los santos en todas las naciones puedan verla. ¿No, Padre? Anuncia al hombre su pensamiento. Mire que el pensamiento tiene que ser anunciado para que lo puedan. Exacto, Él es el que manda el pensamiento. Y hay dos más, los pensamientos proceden de Él. Porque la pregunta es, ¿quién hizo la ciencia bien y mal? Dios. ¿Y quién hizo el árbol de la vida? Dios también. Él hace todas las cosas, pero entonces, para que alguien piense, pueda pensar, tiene que colocarle un conocimiento para que piense. Bien sea conforme a la ciencia bien y mal, o bien sea conforme al árbol de la vida. Pero el dueño de esos dos árboles es Dios. Y es más, para que alguien tenga destreza para hacer cosas, bueno, cualquier don que tenga, puede ser un músico, puede ser un arquitecto, puede ser un científico, cualquier don que alguien tenga, eso lo hizo Dios también. Que son los árboles que están en el Edén, que dice allá que Dios hizo nacer toda clase de árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia bien y mal. Todos esos árboles que son buenos para comer son conocimientos. Él es soberano sobre todo. Y en eso nos gozamos, nos deleitamos. Cuando ya uno comienza a conocerle, Padre, bien pueda, Santo. Y Él es el que enseña al hombre la ciencia. Exacto, claro. Claro. Él enseña al hombre la ciencia. Ve qué cita se me estaba pasando. Esa está en el Salmo 94, 9 y 10. Vamos allá también. Pero primero vamos a leer aquí Amós 4:13. Mire que aquí está. Y no hemos comenzado el tema todavía, la venida del Señor. Y estamos aclarando. Y bueno, mira esto. Amós 4:13 dice, porque he aquí el que forma los montes. ¿Forma qué? Los montes. Y crea el viento. Uy, el viento lo crea Él, hermano. Tremendo. Y anuncia al hombre su pensamiento. Subrayelo, ángel. Anuncia al hombre su pensamiento. El que hace de las tinieblas mañana. ¿Usted no ha notado que las tinieblas y de un momento a otro amanecer? Hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. El Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Es Él el que hace todas esas cosas. Maravilloso. Ese es soberano. Y Él, cuando usted comienza a conocerlo y a entenderlo, esa es la gloria. Pues ya lo dice Jeremías. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en sus riquezas, ni el valiente se alabe en su valentía. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Busque esa cita también, Ángel, que se encuentra allí en Jeremías 9, 23 y 24. Pero antes vamos a leer el Salmo 94, 9 y 10. Nos metimos en soberanía. A raíz de esa pregunta que hizo el ángel allá. Bueno, entonces muchos desean conocer estas verdades. Aquí se les está aclarando. Cristo ha venido a aclarar. La sabiduría de Dios está aclarando todos estos misterios. Salmo 94, versículos 9 y 10. Y el otro, y el de Jeremías es
Jeremías 9, 23 y 24. Naciones todas, tomen nota. Ahí le damos para que puedan ir tomando nota de todas estas verdades gloriosas. De esta manera es que usted comienza a conocer al Señor. Y cuando usted lo conoce, ahí sí lo respeta. Ahí sí ya se vuelve temeroso de él. Uy, no, usted, así es que es usted, sí, así soy yo. Ese soy yo, yo soy el bravo ahí. Entonces ya usted comienza a tener respeto. Gracias, Padre, por haberme llamado, por haberme escogido, Señor, gracias. Pero ese Dios que presenta el sistema religioso es una mentira. Pues no, de que un personaje como Dios, de que Jesús es Dios, es un engaño. Inclusive la sabiduría que le va a Jesús. La sabiduría que le va a Jesús le hizo un cuerpo. Ahí está en Hebreos 10:5 lo dice. Por lo cual entrando al mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién le preparó el cuerpo a Jesús? La sabiduría. La sabiduría preparó el cuerpo. Y en Zacarías 3:9 también lo dice. Porque aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, es decir, le haré un cuerpo y quitaré el pecado de la tierra en un día. Glorioso entenderlo. Mira, aquí está la cita de Jeremías 9, 23 y 24 dice. Así dijo Cristo. Mire, así dijo Cristo, la sabiduría, el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría. Mire que hay unos sabios que tienen una sabiduría, pero esa es sabiduría terrenal. Sabiduría humana. Dice, no se alabe el sabio en esa sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Cómo que es valiente? No se alabe en eso. No se alabe. Ni el rico se alabe en sus riquezas. No se alabe en esas riquezas. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Hay unos que se hubieren de alabar. ¿En qué me alabo? En entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Ay, Abba, Padre, bendito Cristo el Señor. A Él alabamos, nos gloriamos en Él, porque le conocemos. El ángel quiere preguntar allá otra pregunta. Pásale el micrófono que está. Los santos de las naciones también pueden hacer sus preguntas allí. Bueno, los que van llegando nuevos a este ministerio, para irle respondiendo. Todos los grupitos que hay por allá, los santos que se reúnen en las casas y allá escuchar el mensaje. Si tienen preguntas, háganlas, porque aunque también el mismo ministro, también las pueden responder. Pero hoy aquí en el tema central, para todas las naciones, pues estamos respondiendo algunas cosas. ¿Quién puede? No, sino que el niño dice que él tiene muchas preguntas de lo que usted está hablando, pero no se atreve a preguntar ninguna de ellas. Muchas. ¿Sí? Igualmente yo, son muchísimas las preguntas que tengo que hacerle. Pero es que surgen muchas preguntas. Muchas las preguntas que no terminaría. Sí. Pero poco a poco, en la medida que se van edificando, solitas les van llegando la respuesta. O sea, porque es que hay preguntas que uno tiene y pues porque uno piensa conforme a la mente natural, ¿por qué esto, por qué lo otro? En la medida que va creciendo en el conocimiento, todo eso se va aclarando. Aquí damos pues unos chispacitos allí como para ayudarles al crecimiento, pero el crecimiento lo da Dios mismo, que es la misma sabiduría. Y todas esas preguntas van siendo aclaradas. Justamente en este tercer día o tercer milenio es cuando sería aclarado todo, porque es el tiempo del juicio. Y juzgar es aclarar. Es aclarar, no condenar ni acusar, no aclarar el misterio. ¿Sí? Padre. Bien, bien. Bueno, seguimos. Entonces, mira. Está diciendo que no se debe alabar el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. ¿Sí?
sino que se alabe en esto el que se hubiere de alabar. O sea que hay unos que se han de alabar, que se pueden alabar, que se pueden exaltar. ¿En qué deben exaltarse esto? ¿En qué se deben alabar? En entenderme y conocerme. ¿Entender qué? ¿Qué es lo que yo tengo que entender y conocer? A la sabiduría, al espíritu, al creador de todo. El que anda en esos cuerpos, porque es el mismo. Sí, es el mismo. Solo que muchos no lo conocen, pero hoy se está dando a conocer. Entonces, entenderme y conocerme que yo soy Dios, el Señor, Dios mismo. ¿Qué hago? Mire, Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Yo quiero hacer esas cosas y las voy a hacer y punto. ¿Y quién le puede decir a Él no haga esto, no haga lo otro? Si Él es soberano. Ahí, Señor, gracias, Padre. Por eso, los acontecimientos que usted ve que se manifiestan en la tierra y en todo el mundo, antes de ir a estar blasfemando, y Dios, ¿por qué hace eso? Más bien calle y dígale, Padre, quisiera conocerte por qué estás haciendo eso. Me lo puedes dar a conocer, Señor. Y a uno aquí, inclusive, vea, vengan cosas buenas o malas como tal, nosotros aquí nos gozamos en todo. En todas nos gozamos. En lo malo también, claro, porque es el mismo haciéndolo con propósitos. Con propósitos. Bueno, ya meternos allí de alto calibre. Pero es necesario conocer soberanía. Es necesario conocer soberanía. Porque hay un solo Dios, del cual proceden todas las cosas, dice. Ahí está en Primera Corintios. Sí, en Corintios está, capítulo 8. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. Capítulo 8, Primera Corintios 8. A ver. Para que dice. Primera Corintios 8:8. 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Mire, hay un Dios. El Padre del cual proceden todas las cosas. Mire, todas las cosas proceden de Él. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Cristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros somos por medio de Él. Entonces, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y Cristo, que es su sabiduría. Padre, que es uno con ella. Bueno, hay unas preguntas, hay un comentario. comentarios. Comentario del ángel Alfonso Bertel. Padre, el ángel Alfonso Bertel por allá donde en Cincelejo. Saludos, santo, y a todos los que con usted están. Dice, es verdad, la sabiduría de Dios que estuvo en Jesús es la misma que está hoy en sus santos ángeles. Padre. Totalmente de acuerdo. Así es. Es la misma sabiduría. No es otra. Y quería comentar acerca de la pregunta que hicieron, y es que tenemos que tener en cuenta algo. Este ministerio es el ministerio del Espíritu. Es decir, que aquí todo lo que se enseña es espiritual. Espiritual. Aquí no enseñamos como la religión, porque la religión todo lo que enseña es físico y literal. Así es. Leen la palabra como si todo fuera literal. Ven a Jesús como un Señor, ven a Jesús como Dios. El Espíritu Santo lo ven como una paloma. Como una paloma. Todo le ponen figura y físico, sí, para entenderlo, porque no pueden comprenderlo. Porque no pueden comprender lo Pero espiritual. como lo que está ahí escrito, necesitamos verlo de forma espiritual. Y eso solamente lo hace Dios en nosotros. ¿Cómo? Por medio de su sabiduría. Nos da su sabiduría, la oímos, empezamos a entender, a abrir los ojos y a comprender lo que está ahí escrito, pero viéndolo de una manera espiritual. Claro. Y vamos entendiendo que, como esto es espiritual, Dios no es un señor que está por allá arriba sentado en una silla gigante con una barba larga. No, eso no es Dios. Ese no es. Eso es lo que nos han enseñado. Así es. Pero ya sabemos hoy que como Dios es espíritu,
Nosotros Somos espíritu somos también. espíritu, ¿por qué? Somos creados a su imagen y semejanza. Exacto. Entonces, al ser espíritus, participamos de estos cuerpos que vemos que son de carne y sangre, Es pero verdad. no somos el cuerpo. Tampoco podemos decir que Dios es un cuerpo de carne y sangre. Jesús era un cuerpo de carne y sangre que nació de otro cuerpo llamado María. Y José. Pero en Jesús, María y José, pero en Jesús estaba algo grandioso. Por primera vez, la sabiduría de Dios. Y Él muere en el madero para que se haga un sacrificio para que esa sabiduría pueda estar en todos nosotros. Abba Padre. O sea, ya se está cumpliendo hoy eso. Hoy se está cumpliendo. Abba Padre, porque Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Mas si muere, lleva mucho fruto. Hoy ya se está viendo el fruto cuando Él cae y entonces ahora sale el Espíritu y viene a vivificarnos. Viene a consolarte, viene a secarte las lágrimas, a quitarte el dolor. A eso viene Él, a quitarte el dolor, todo problema, a enriquecernos, a darnos paz, gozo, justicia. A eso ha venido el Señor, que ya vino y está presente con todos sus santos ángeles. Abba Padre, ya está presente Cristo el Señor, consolando, diciéndole todo. Así es, con la paz, se multiplica la paz con la enseñanza. La enseñanza de Dios trae paz. Ahí lo dice, y démosle lectura allí, Santo. Isaías 54:13. Vamos a ver qué dice Isaías 54:13. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Enseñados, que no habían sido enseñados todavía. Eso está escrito 700 años antes de la manifestación de la sabiduría de Dios en Jesús. De Cristo, la sabiduría de Dios en Jesús. Entonces, era para un tiempo futuro cuando Él comenzaría a enseñarles. Hoy ha llegado el tiempo. Miren lo que dice aquí. Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán, tiempo futuro, enseñados por el Señor. O sea, enseñados por el Espíritu, por la sabiduría de Dios. Mire, enseñados. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Mire que la enseñanza del Señor te trae paz, te trae gozo, te trae gran satisfacción. Por tanto, le decimos a todas las naciones, llegó el momento de ustedes poner atentos los oídos a la voz de trompeta que está sonando los santos ángeles del Señor. Somos sus mensajeros, ministros de honra, de gloria en todas las naciones. No medramos aquí la palabra, aquí no engañamos, aquí no hay engaño. Aquí todos hablamos lo mismo, porque hemos sido enseñados todos por el mismo Espíritu. Es un solo Espíritu. No diferimos. Sabemos que todos los que van llegando traen muchas preguntas y muchas inquietudes, y por qué esto y por qué lo otro, muchos. Pero eso a su debido tiempo. Declaramos por el Espíritu que se les va aclarando. Se les va aclarando. Tenemos comentarios en YouTube, ¿no? Sí. Algunos ángeles están aquí conectados. Vamos a leer sus comentarios. El ángel Rodrigo. El arcángel Rodrigo. El arcángel Rodrigo desde Ecuador. Dice, Padre, saludos, santo. Nadie que hable por el Espíritu de verdad llama maldito a Jesús. Y nadie que hable por el Espíritu de verdad llama a Jesús Señor. Exacto. Sino por el Espíritu. Romanos 7:4. Eso es verdad. Es que no se puede llamar Señor sino por el Espíritu. Y entonces, ni tampoco le puede llamar anatema el que habla por el Espíritu. ¿No? Y dice, nadie puede llamar a Jesús Señor porque el Señor es el Espíritu, la palabra, la sabiduría, la inteligencia y el poder que es Dios. Claro. A Jesús no le podemos llamar Señor, sino al Espíritu le llamamos Señor. No a Jesús. Y dice el ángel Asenet, buenas noches, santos amados. Las malas enseñanzas de los hombres nos enseñaron que el cerebro es el que piensa, pero hoy tercer día nos damos cuenta que los pensamientos los da Dios mismo.
Así es. Según el conocimiento que tengamos, así pensamos. Así es. De acuerdo al conocimiento que se tiene, así se piensa. Si tenemos el árbol ciencia, bien y mal, conforme a ese árbol vienen los pensamientos. ¿Sí? Y si tenemos el árbol de la vida, que es Cristo, la sabiduría de Dios, de ahí proceden otros pensamientos. Los pensamientos del árbol ciencia, bien y mal son pensamientos tenebrosos, porque allí hay miedo, hay esclavitud, hay muerte, engaño, tinieblas. Mientras que los pensamientos de acá, del árbol de la vida, son de gozo, de paz, de justicia. Abba, Padre. El niño quiere preguntar. Abba, Padre. Tenemos aquí un niño. Aquí hasta mira, ya los niños están aquí también aprendiendo. Abba, Padre. Quería preguntar, es que en los versículos que estás diciendo ahorita y escuchando, ¿por qué siempre se refieren a Jesús como Señor? Diciendo ahorita lo que dijo la muchacha, sobre que no se le llama Señor a Jesús. Y en casi todos los versículos, pues casi todos, he escuchado que le dicen Señor Jesús. Abba, Padre, glorioso, sí. Mire la pregunta de un niño, ¿tendrá por ahí que 7 años? Tiene, bueno, 11 añitos, tiene, ¿cómo se llama? John Steven, bienvenido. El ángel John Steven, lo declaramos ángel de una vez. El ángel John Steven, un ángel de 11 añitos, mire. Él está preguntando por qué nosotros estamos diciendo que no le llamamos a Jesús Señor, y no que le llamamos señores al Espíritu. Si hay muchos textos que por todos lados dicen el Señor Jesús, el Señor Jesús, el Señor Jesús, el Señor Jesús. Bueno, debo aclararle lo siguiente. Esta Biblia fue escrita en tiempo de oscurantismo. Hay unos escritores que no supieron hacer la separación entre lo que es el espíritu y lo que es la carne. Como en la primera manifestación de Cristo, la sabiduría de Dios fue en Jesús de Nazaret, entonces todos apuntaban, era lo que apuntaban lo que veían. Por ejemplo, usted coge los libros históricos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ahí siempre dice, Jesús dijo, Jesús dijo, Jesús dijo, Jesús dijo. Hay 4 libros que le llamamos los libros históricos que en sus Biblias les han colocado Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas y Evangelio según San Juan. En todos esos 4 libros que no son evangelios, sino que son libros históricos, la narración que aparece allí, como es una historia, ellos ven siempre es a Jesús y llamaron el Señor Jesús, el Señor Jesús y el Señor Jesús. Pero ya hoy, como Jesús terminó allí en el madero porque él murió, ahí Juan 19:30 dice, Jesús habiendo tomado el vinagre, y, cuando hubo tomado el vinagre, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Así es. Y dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. A ver, te lo dice Juan 19:30. Dice, cuando Jesús ha tomado el vinagre, dijo, consumado es, o sea, acabado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, o sea, murió. Físicamente murió. Mire que él entregó el espíritu. El cuerpo quedó sin espíritu. ¿Es verdad? Entonces quedó el cuerpo muerto. Luego se manifiesta una resurrección, pero el que se manifiesta en resurrección es el mismo espíritu, no Jesús. Tan así es que no lo reconocían. Entonces le han venido llamando Jesús, Jesús, Jesús a la parte física. Y los escritores siempre le han colocado allí Jesús, 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 Jesús. Bueno, cabe anotarle una cosa más tremenda. Que, bueno, declaramos que él va a comprender. Los hombres, hay 2 pueblos, unos que son terrenales y unos que somos celestiales. El terrenal y el celestial se difieren por los conocimientos que están en cada uno de ellos.
el terrenal, como desconoce las cosas del Espíritu, entonces le llama Señor a Jesús. A Jesús le llama el terrenal Señor. Pero nosotros le llamamos Señor no a Jesús, sino al Espíritu. Por eso le mostramos inicialmente allí, porque el Señor es el Espíritu. Pregúntele usted a cualquier natural por allí qué cosa es Espíritu. Ya que no saben. Pregúntele a un pastor, ¿y qué cosa es el Espíritu? Ah, no, pues el Señor Jesús es el Espíritu. Así han dicho, hermano. No, el Espíritu es la palabra, la sabiduría. Es más, Ángel, ponle allí Juan 6:63 para mostrarles que el Señor es el Espíritu. Juan 6:63. Para que se den cuenta qué cosa es Espíritu. Porque ellos le llaman Espíritu a una paloma, porque no saben qué es el Espíritu. Entonces vamos a ver la misma palabra que habló Jesús estando físicamente vivo, habló por el Espíritu diciendo, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, dice, palabras que yo os he hablado, aquí está, mire, dámoslo despacito para que lo pueda comprender, dice. El Espíritu es el que da vida. Mire. ¿Quién da vida? El Espíritu. La carne para nada aprovecha. Y dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuál es el espíritu entonces ahí? Las palabras que él hablaba. Mire, lo que sale de mi boca es lo que se llama espíritu. Pero hay dos tipos de espíritus. Hay espíritus inmundos, que es palabra sucia, mentirosa, y hay espíritu santo, que es palabra santa, verdadera, que procede de Cristo, el árbol de la vida. ¿Sí? Pero en Jesús, como estaba el árbol de la vida, estaba la sabiduría de Dios, estaba el Espíritu de Dios, la palabra de verdad. Dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ellas dan vida. Lo que pasa es que cuando hablamos de la vida, una cosa es la vida anímica y otra cosa es tener la vida en el espíritu. Cuando usted ya tiene conocimiento en el espíritu, esas palabras te vivifican el espíritu. Te vivifica, te resucita. Y cuando tú ya tienes en la palabra, por donde tú vas, sabes quién eres. Ya no te identificas con el cuerpo, porque sabes, yo no soy el cuerpo, yo soy espíritu. Y ya usted dice, no es que yo no muero porque yo soy espíritu. El día que deje este cuerpo, mi padre me da otro cuerpo, pero yo soy espíritu. ¿Sí? Por eso es necesario comernos las palabras que él habló. Las palabras que salían de la boca de Jesús son Espíritu Santo y son vida. Eso es el Espíritu Santo. Pero los naturales, como desconocen lo que es el Espíritu, le llaman Espíritu Santo a una paloma. Y que la paloma es el Espíritu Santo. No. Otros dicen que es que la fuerza activa de Dios. No saben diferenciar. Hoy el mismo Señor les está aclarando estas verdades. Santos benditos de mi Padre, es glorioso. Mire cómo nos gozamos que niños, mire, de 10 añitos, ya preguntando estas maravillas. Y esos son los que van a seguir con este legado. Miren, en 10 añitos más, unos poderosos hablando de esta sabiduría. Vamos, Padre. Así que bienvenidos todos los santos, los niños, todos, tráiganlos a escuchar el mensaje de Dios permanentemente. Santos, se nos agotó el tiempo, hay tanto para hablar. Mire, no tocamos el tema principal, no lo tocamos. Pero bueno, tenemos mucho tiempo para hablar y ya saben que el énfasis que vamos a seguir tocando tiene que ver con la venida del Señor en gloria, la postrera manifestación del Señor en gloria. Es el misterio que estamos aclarando. Así que santos benditos en todas las naciones, los declaramos conforme al Evangelio, justificados, perfectos y completos
en Cristo poder y sabiduría de Dios. Sigan reinando en vida, pueblo glorioso del Señor. Abba Padre, Abba Padre. Bueno, como siempre me corresponde dar esta maravilla del corte del tributo. Y me gusta porque cuando los santos comienzan a entender que el tributar, el sembrar acá en este ministerio, no se le siembra al hombre, ya uno comienza a ver las cosas desde otro punto de vista. Aquí ya nosotros lo que hacemos es educarlos para que usted tenga una relación plena con el Señor, que aun cuando usted siembra, usted sepa que le está sembrando es el Espíritu. Es el Espíritu. Y usted lo está haciendo porque ha creído al Espíritu. Ha creído al Espíritu. Muchos santos podemos dar testimonio que de lejanos lugares envían su siembra, su tributo, porque le han creído a esta palabra. Y es una de las mayores confirmaciones de que creyeron. Bueno, hay unos que podrán dar, unos que pronto por una u otra razón pronto no podrán dar. Y nosotros no cuestionamos eso. No, aquí el que pudo dar, Abba Padre. El que no pudo dar, también Abba Padre. Con limpia conciencia. Aquí lo hacemos para que la palabra corra, se glorifique y para darles el privilegio de poder sembrarle al Espíritu. Porque es un privilegio. Voy a darle aquí, por ejemplo, una muestra de unos santos que Pablo dio testimonio de ellos porque eran solícitos cuando se les habló acerca del sembrar o tributar. Como dice aquí, el tributo es voluntario. Aquí no coaccionamos a nadie, tiene que dar o tanto. No, no, señor. Es voluntario. Eso ya es una relación entre usted y el Espíritu. Y es por gratitud a Cristo, que es la sabiduría. Como ella es la que me está enseñando, ella es la que me está educando, entonces yo por gratitud le siembro a ella para que ella corra y se glorifique. Y eso que cuando yo le siembro, en la misma sabiduría me da más para que siga sembrando. Porque dice que él da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, mira esta cita tan gloriosa que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 4. 2 Corintios 8, del 1 al 4. 4 versículos vamos a leer allí para mostrarles el privilegio que hay en poderle sembrar esta sabiduría. Pues allá en el sistema se le sembraba la carne, acá le sembramos al Espíritu. Miren lo que dice aquí. El ángel lo va a poner allí. 2 Corintios 8, del 1 al 4. Es un testimonio que el ángel apóstol Pablo está dando para los santos de Macedonia y para que podamos también proceder de la misma manera como ellos procedían. Dice, asimismo, hermanos, mientras va llegando el texto, mientras lo colocan en el proyector, te lo voy a ir acá leyendo. Asimismo, hermanos, ya está. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Mire que a la iglesia de Macedonia se les dio una gracia, la gracia de Dios. Esa gracia de Dios es algo maravilloso, porque te está dando algo que tú no tenías, algo que tú no podías alcanzar por sí mismo, entonces por gracia te lo está dando. Hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2. En grande prueba de tribulación. Mire que ellos estaban atribulados, esos hermanos. Y la abundancia de su gozo. Había tribulación, pero había gozo en ellos. Y su profunda pobreza. Mire que eran pobres, pero mantenían gozosos. Y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No les importó ser pobres, estar en tribulación, ¿sí?
No les importó, sino que esa pobreza, esa tribulación abundó en ellos en riquezas de su generosidad. Se hicieron generosos. ¿Sí? Versículo 3 dice, pues doy testimonio, dice el apóstol, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mire, ellos dieron conforme a las fuerzas y más allá de su fuerza. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos, mire, le rogaron al apóstol que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mire, siendo pobres, estando atribulados, estando en situaciones adversas, ellos no les importó, sino que sacaron fuerzas de su generosidad, riquezas de su generosidad, de lo que no tenían. Y entonces, mire, le pidieron al apóstol Pablo, yo creo que Pablo no les quería recibir, porque como eran personas pues que no tenían, pero dijo, no, un momentico, hermano. Por favor, Pablo, concédenos el privilegio. Concédenos, es un privilegio nosotros poder participar en este servicio para los santos. ¿Cómo no nos va a dejar, hermano? Entonces le aseguro que Pablo los dejó, porque Pablo sabía que esto les trae a ellos una gran, pero gran recompensa. ¿Sí? Un beneficio glorioso, porque Dios conoce el corazón de cada uno de ellos. ¿Vamos, Padre? Entonces ahí le dejamos esas citas y ese testimonio para que todos los santos también podamos imitar esa verdad, porque es algo glorioso que se puede imitar. No importa lo que usted tenga, aquí lo que importa es su generosidad en Cristo, que usted honra al Señor conforme a lo que tiene, no conforme a lo que no tiene. Bueno, aquí lo dejo con el serafín. Sigan reinando en vida, santos benditos de mi Padre. Padre, bueno, iglesia, congregación santa del reino de Dios, ahí para las naciones que están presentes ahí en el Facebook, en el YouTube, ahí en la descripción de la barra inclinada del texto, hay una forma como usted puede tributar. Ahí se tributa conforme al Espíritu. Ahí usted puede, ahí encuentra las formas como usted puede tributar a este glorioso conocimiento. No se les olvide, tenemos servicio el jueves a las 7 de la noche con un tema glorioso, como siempre, los temas del reino de Dios, dando a conocer el misterio. Y el viernes, la fiesta del tributo. Es una fiesta dedicada solamente al tributo y la siembra, solamente para ese servicio. Así que están todos invitados. Como siempre tendremos unos cantos gloriosos, tendremos un pasabocas también, y así seguimos adelante en el reino de Dios. Naciones todas quedan despedidos. Recinto. Sábado, reunión de jóvenes, 5 de la tarde, ¿no? Padre, quedan despedidos, iglesia.